Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo estuvo el Día de la Madre? ¿Celebraron a su mamá? Bueno, entonces hoy nos toca el segundo tema de la nueva unidad que empezamos la semana pasada, de procesos y funciones vitales. Bueno, me alegro que hayan dado hartos regalos y hayan regaloneado a sus mamás. Ya, entonces la clase de hoy vamos a hablar de la regulación hormonal y nerviosa de la homeostasis, o sea, cómo estos dos sistemas que tenemos se van a unir para permitir y que mantengamos la homeostasis en nuestro organismo, ¿ya? Cualquier cosa, si no se escucha, si se queda pegado, ustedes me avisan, ¿ya? Y paramos o si no repetimos lo que acabamos de mencionar. ¿Bien? ¿No hay ningún problema con la transmisión? Ya. Entonces vamos a empezar. Ya, entonces, para que un organismo pluricelular, ¿cierto?, se mantenga vivo y saludable, es necesario que el ambiente en que están embebidas sus células, ¿cierto?, el ambiente que rodea todas sus células, esté en unas condiciones adecuadas. Y vamos a denominar todo este ambiente que rodea a las células como líquido extracelular o medio interno, ¿ya? Entonces, vamos a ver que todo este líquido extracelular o medio interno em, van a, em, van a tener estas variables fisiológicas que tenemos, por ejemplo, les puse la glicemia, la presión sanguínea, la osmolaridad o la temperatura, entre otros, ¿cierto? Todo esto se debe mantener mantenerse en rangos óptimos, ¿ya? En rangos óptimos y deben ser constantes. Y si varían, deben variar en pequeños rangos, ya en pequeños márgenes. Entonces, esta condición del medio interno, ¿ya? Que se mantenga constante y los rangos óptimos, vamos a denominar homeostasis. ¿Habían escuchado alguna vez hablar sobre este término? Porque ya lo habíamos mencionado en clases pasadas. No sé si se acuerdan. Ya, entonces no estamos hablando de algo chino o algo nuevo que ustedes van a aprender aquí. Ya, entonces, como dijimos, estos rangos todas estas variables fisiológicas que les dije constantes y que se encuentran en los rangos óptimos, vamos a denominar homeostasis. Y son esenciales para que este organismo pluricelular se mantenga saludable y se mantenga vivo. Entonces, la homeostasis es gracias a que todos los seres vivos son irritables. ¿Qué quiere decir con esto? Que frente a un estímulo van a reaccionar. Y esta reacción es la irritabilidad. Se puede llamar irritabilidad o reactividad. Entonces, estos estímulos pueden ser cambios tanto externos como internos y que son captados por el organismo. Y las respuestas van a alterar su actividad, la actividad de los organismos, la actividad de las células, ¿ya? Todos los organismos todos los organismos son irritables. Les mencioné hace las primeras clases que una de las características de los organismos vivos es que son irritables, ¿ya? Y existen diferentes tipos de respuesta. Por ejemplo, los organismos unicelulares van a existir respuestas como desplazamiento por sustancias químicas o por contacto a la luz. Los vegetales también reaccionan o tienen una respuesta hacia la luz, hacia un estímulo de luz, porque se han dado cuenta que las plantas crecen hacia la luz y eso se llama fototropismo, ¿ya? Para que lo sepan.
También es un tipo de respuesta. Y los animales van a presentar diversos y mucho más complejos, muchas más complejas respuestas debido a que poseen el sistema nervioso, ¿ya? Por lo que se explica la gran diversidad de respuestas que tiene y la rapidez. A diferencia del sistema endocrino, que tiene una respuesta mucho más lenta que el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, dentro de un organismo, ¿ya? Existen varios sistemas, ¿cierto? Ustedes ya lo saben y los conocen, que van a cumplir ciertas funciones, pero es el sistema endocrino y el sistema nervioso el que van a estar encargados de coordinar todos estos sistemas entre sí para que todos funcionen como una sola unidad, ¿ya? Y esta regulación es muy necesaria. Entonces, estos dos sistemas van a estar encargados o van a realizar una integración funcional, ¿ya? Entonces, nos ayudan a que una parte del cuerpo y la del otro, y una más distante estén coordinadas y porque van a necesitar esta comunicación. ¿Y cómo se comunican? ¿Cierto? Sabemos que el sistema nervioso nos va a comunicar, nos va a ayudar comunicando por impulsos nerviosos, ¿cierto? Por las neuronas, ya que permite una comunicación súper rápida, ¿ya? Por estos impulsos que dan. Y también el sistema endocrino nos van a ayudar a comunicar estas partes que están distantes, ¿cierto? Por mensajeros que son hormonas. Bueno, y la diferencia, como ya les mencioné antes, que el sistema nervioso produce una respuesta mucho más rápida que el sistema endocrino. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Ya. Cualquier cosa, me avisan, preguntan al tiro ya para que después no se nos vaya la diapositiva, ¿ya? Bueno, el hipotálamo lo estamos viendo desde la clase pasada, ¿ya? Pero también es una de las estructuras que nos va a ayudar, ¿ya? Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, el sistema endocrino se va a componer por glándulas endocrinas, ¿cierto? ¿Que alguien me puede decir o sabe alguna de las glándulas que puede componer el sistema endocrino? ¿Ejemplos de glándulas? Bien, hipófisis, tiroides, ¿cierto? Paratiroides también. El páncreas, glándulas suprarrenales, gónadas que las vimos en la clase pasada, ¿ya? Entonces, al recibir un estímulo específico, este sistema endocrino va a secretar una hormona, ¿cierto? Que esta hormona va a pasar a la sangre para que viaje hasta que llegue a su órgano blanco, ¿cierto? Que es donde va a actuar esta hormona. El órgano blanco va a poseer receptores específicos para esta hormona, y ahí esta hormona se va a unir y va a provocar cambios sobre este órgano, sobre esta célula, ¿ya? Va a desencadenar cambios en la actividad de esta célula y va a provocar la respuesta, ¿ya? Que generalmente es un cambio en el metabolismo o la permeabilidad de la membrana a cierto componente. Y en cambio, el sistema nervioso va a ser un conjunto de redes neuronales, que usted lo conoce, las neuronas, ¿ya? Que lo va a ver más detallado en la próxima clase, ¿ya? Y estas neuronas se van a conectar y van a, entre sí, y además con otras células, y van a dar impulsos nerviosos y la sinapsis química, ¿ya? Y esto hace que sea, como dije anteriormente, mucho más rápida la respuesta o la señal que dan que el sistema endocrino. Ya, el sistema, ¿qué vamos a llamar sistema? Ya, cualquier estructura que puede componerse de varios elementos que interactúan entre sí, pero que la alteración de uno de estos elementos que componen el sistema va a alterar a todo el conjunto, ¿ya? Este sistema va a realizar procesos, ya que va a producir productos. Y
el efecto que tiene el producto sobre el proceso que se realiza se va a llamar feedback, ¿cierto? O retroalimentación, como sale en algunas partes. Entonces, como sabemos, tenemos la retroalimentación positiva o feedback positivo y la retroalimentación negativa o feedback positivo. Perdón, feedback negativo. Entonces, el feedback positivo es cuando tenemos un aumento o una disminución en el producto y el efecto que produce sobre este proceso va a ser el aumento del producto o la disminución. Entonces, por ejemplo, si tenemos un aumento en las contracciones del parto, estas contracciones iniciales van a hacer que se produzcan contracciones con más fuerza todavía, ¿ya? Y en el caso de la disminución, si tenemos que el producto disminuye, va a producir que el proceso también se disminuya, ¿ya? A eso se llama el feedback o retroalimentación positiva. Lo importante es que este feedback no va a mantener constantes las variables, o sea, no nos va a ayudar en la homeostasis del cuerpo. En cambio, el feedback negativo, que vemos que es un aumento o disminución, que va a producir lo contrario. O sea, si tenemos un aumento del producto, va a producir una disminución del proceso, lo que lleva a que el producto disminuya posteriormente, y si tenemos una disminución del producto, manda señales para que el proceso aumente la producción de producto, ¿ya? Y este feedback negativo va a ser por el cual vamos a mantener constante y van a ser por cual se regulan las variables fisiológicas que le habían mencionado anteriormente. O sea, el positivo es que si aumenta el producto, va a aumentar el proceso y va a producir más producto, ¿ya? O al contrario, si disminuye el producto, va a disminuir el proceso, ¿cierto? La capacidad de producir producto y va a disminuir. En cambio, el negativo es lo contrario. Si aumenta el producto, va a dar señales para que el proceso disminuya y se disminuya el producto posteriormente. Y si disminuye el producto, va a dar señales para que se genere más producto. ¿Se acuerdan que así, que la retroalimentación negativa nos ayudaba a todo lo que era la síntesis de hormonas sexuales que vimos la semana pasada? ¿Ya? Y todas las variables fisiológicas que vamos a ver ahora, ya van a estar reguladas por feedback negativo. ¿Bien? El negativo va a ser el que regula todo esta homeostasis que es muy importante para nuestra vida. ¿Ya? Por ejemplo, en el feedback negativo, si comemos mucho y si nos aumenta la glicemia, ¿cierto? Que es la concentración de glucosa en la sangre, van a haber procesos, ¿cierto? Que nos va a ayudar a disminuir esa glicemia en la sangre, ¿ya? A diferencia del feedback positivo, que por ejemplo, una persona que hace mucho ejercicio sin perder suficiente calor, el aumento de la temperatura hace que aumente más las tasas metabólicas y que aumente mucho más el calor, ¿ya? Por ejemplo. Y que si esta persona no se enfría por medios artificiales, puede ser mortal, ¿ya? Puede llegar a consecuencias muy drásticas. Es un ejemplo. ¿Todo claro? Porque supongo que los feedback y la retroalimentación la han visto bastante en clase, en el colegio. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿Todo bien? Ya, entonces vamos a seguir. Entonces es cierto que yo le estaba hablando de las variables, ¿ya? Entonces para hablar de la variable que viene ahora, vamos a hablar un poco de lo que es el líquido corporal, la distribución. ¿Cierto que les contaba que todo el ambiente que rodea la célula se llama líquido extracelular, ¿cierto? Y todo el líquido
que está dentro de la célula se llama líquido intracelular. Y además, el líquido extracelular, vamos a tener líquido intersticial, ¿cierto? Y el plasma sanguíneo, que va a ser la porción líquida de la sangre. ¿Ya? Entonces, el líquido corporal se va a distribuir tanto el líquido intracelular como líquido extracelular, ¿ya? ¿Y el líquido intersticial, alguien me puede decir lo que es? ¿Alguna idea? El líquido intersticial es uno de los... abarca el 80% del líquido extracelular, ¿ya? El plasma sanguíneo abarca un poco menos, bastante menos, y después tenemos la porción de los glóbulos rojos, ¿ya? Ya, bueno, el líquido intersticial va a ser todo el fluido que va a llenar los espacios microscópicos que están entre las células, ¿ya? A eso lo llamamos líquido intersticial. Entonces, como les dije, bueno, lo que más hay en el líquido corporal van a ser el líquido intracelular, ¿ya? Y por otro lado tenemos el líquido extracelular, que yo les dije que en total son 15 litros aproximadamente. Tampoco es necesario que se lo aprendan, ¿ya? Es para que vean un poco la proporción. Entonces, el líquido extracelular va a estar compuesto por líquido intersticial, que les dije que equivalía al 80%. Tenemos el plasma sanguíneo y la porción de los glóbulos rojos, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a ver una de las variables que es la homeostasis hidrosalina, ya que es fundamental para mantenernos bien y saludables y para que el cuerpo funcione, ¿ya? Entonces, las condiciones hidrosalinas va a ser uno de los aspectos más relevantes de la homeostasis, ya, en general, porque de ella depende la vida de la célula y de la presión sanguínea, que la vamos a ver después, que es muy importante, ¿ya? Bueno, y los órganos que ayudan a mantener esta homeostasis hidrosalina van a ser los riñones, los cuales van a estar regulados a su vez por el sistema endocrino, ¿ya? Entonces tenemos que la homeostasis hidrosalina, vamos a ver que es importante la composición del líquido extracelular, la función que ejercen los riñones sobre esta composición hidrosalina y la regulación del volumen del líquido extracelular, ¿ya? Entonces vamos a ir primero con la composición del líquido extracelular. Ya, aquí cortito vemos que en el líquido intracelular la mayor cantidad vamos a tener potasio, líquido extracelular, sodio y cloruro, ¿ya? Tanto plasma sanguíneo como líquido intersticial, para que vean un poco los componentes, ¿ya? Y en lo que son porción no iónica, o sea, todas las biomoléculas, lo que más va a ver, vamos a tener los fosfolípidos, ¿ya? Y después el colesterol. Ahora sí. Entonces, muchos de los componentes químicos, ¿ya? Que tenemos en nuestro líquido extracelular van a ser o van a provenir de los alimentos que nosotros obtengamos, tanto alimentos como agua que consumimos. Ya con respecto al agua y las sales, estas dependen del equilibrio que va a haber en la ingesta y la eliminación, el agua y las sales de nuestro cuerpo, ¿ya? Y hay muchas formas de perder agua, como les puse acá, la orina, evaporación de la piel, por las heces y por el sudor. Entonces tenemos que, por ejemplo, consumimos 2.500 ml, ya, que son 2,5 litros, y va a haber absorción por parte del intestino, todo el sistema digestivo, y se va a ir al agua corporal, ¿ya? Lo importante acá es la regulación de la eliminación del agua por parte de la orina, que es por donde más se va a eliminar agua, ¿ya? Y esta va a estar y la eliminación de agua en la orina va a estar determinada por el sistema endocrino, ¿ya? Y gracias a esto vamos a regular todo lo que es el equilibrio hidrosalino,
¿ya? Pues después de los que eliminan agua de la evaporación, después las S, pero la cantidad de agua que sale en las S no va a estar determinado o no va a estar regulado, ¿ya? Sino va a depender por el contenido de fibra de los alimentos que comamos, por la presencia de bacterias, ya no existe ninguna regulación. Y el sudor va a ser el componente o el mecanismo destinado a la temperatura. ¿No? ¿No se está quedando pegado? ¿Estamos bien? Ya. Entonces parece que solo eres tú el que se está quedando pegado con la imagen. Ah, se pega a rato. Ya. Ya, entonces vamos a seguir. Ya, si se queda muy pegado, me escriben para ver si podemos solucionar el problema. Ya, entonces, ¿entendieron lo importante de la composición de líquido extracelular? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo no ven nada? ¿Alguno más no ve nada? Evaporación por la piel. Uno también puede eliminar líquidos por la piel, ¿ya? Pero no es importante, tampoco se tiene que aprender todo esto de memoria, ¿ya? Ya vamos a seguir entonces. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de que esta composición y que se regule toda la cantidad de líquidos que haya en... la cantidad de líquido y de soluto que hay en el agua corporal, ¿cierto? ¿Alguien se imagina por qué es importante la composición salina de la sangre? Esto es material de tercero medio, a los que no sepan. Ya, miren, ¿por qué es importante? ¿Se acuerdan? O no sé si todos vieron la clase donde aplicamos sobre la osmosis, ¿ya? Dependiendo si están en un medio los glóbulos rojos isotónicos, hipertónicos o hipotónicos. Porque ¿se acuerdan que tiene que haber, hay un movimiento de agua entre la membrana, ¿cierto? Entre el contenido intracelular y el extracelular. Entonces debemos tener en cuenta que debe haber un medio isotónico, ¿cierto? Porque las membranas son muy permeables al agua. Entonces va a haber un movimiento de agua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos una solución con una mayor osmolaridad, ¿cierto? Tenemos la membrana, ¿ya? Y aquí tenemos una menor osmolaridad, ¿cierto? Menores cantidades de soluto. Lo que va a pasar es que el agua donde están una menor cantidad de soluto va a pasar al lado que tenga mayor cantidad de soluto para así que se regulen o que estén en equilibrio y tengan la misma concentración las dos partes, los dos compartimentos, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que si estábamos en un medio hipertónico iba a salir agua, ¿cierto? Y si estábamos en un medio hipotónico iba a entrar agua en el glóbulo rojo? Exacto, muy bien, para que no exploten ni se achurrasquen, muy bien. Sí, podían haber
una plasmo... ¿cierto? Que podía haber, se podían reventar los glóbulos rojos. Ya. Bueno, ¿y se acuerdan el mayor componente que influía en la osmolaridad? Un ion, ¿no se acuerdan? ¿Alguien sabe? Sí, pero ¿qué? ¿Cuál? El sodio. El sodio es muy importante de lo que es la osmolaridad de todo de todo el líquido intersticial, ¿ya? Bien, el sodio. ¿Y cómo se llamaba cuando, por así decirlo, estallaban los glóbulos rojos? ¿Alguien se acuerda? Hemólisis, muy bien. No, la plasmólisis em, era en las células vegetales. Bien, hemólisis. Glóbulo rojo, hemólisis. Acuérdense de eso. Bueno, si no se acuerdan, traten de repasar la clase, ¿ya? Están casi todas en YouTube, me parece. Ya, seguimos entonces. Entonces, como le contaba, ya, la cantidad de orina, si ingerimos, si esta flecha va a corresponder a la cantidad de agua que vamos a consumir, esta de acá. Entonces, la cantidad de orina, ya, va a aumentar, ¿cierto? Y el líquido extracelular también. ¿Ya? Entonces, lo importante es que el organismo va a tender a mantener este volumen hídrico, ¿ya? Entonces, si se toma agua, se va a eliminar esa misma cantidad de agua, si es que no la necesita el cuerpo, claramente. Y en lo que es el sodio también. Si hay un aumento de la cantidad de sodio, hay un aumento del consumo de sal, por así decirlo, va a haber mayor cantidad de sodio eliminado en la orina. ¿Se pegó? ¿No alcanzaron a escuchar lo último? ¿Alguien más se le pegó? Ya. Entonces, gracias al aumento de la excreción, de la eliminación de sodio por la orina, em, van a mantener las concentraciones plasmáticas adecuadas, ¿cierto?, en la sangre, ¿ya? ¿Ya vamos bien entonces? ¿Alguien no alcanzó a escuchar algo? No, no es que no haga tan mal. No hay que comer tanta sal, ¿ya? Ya, porque después a veces hay problemas al riñón que no puede eliminar ese sodio acumulado en o sea, el sodio que está en las concentraciones sanguíneas. No, no se dividen las clases en común ni en lectivo. Se hacen todas mezcladas, ¿ya? Se hacen por unidad. Ya vamos a seguir entonces. Entonces, como les decía, primero en lo que es la homeostasis hidrosalina teníamos la composición del líquido extracelular y otra variable que nos ayuda a mantener esta homeostasis hidrosalina de la sangre va a ser la función renal, ¿ya? ¿Alguien me puede hablar sobre el riñón? ¿Tiene alguna idea? ¿Algo de las estructuras que sepan? Bueno, aquí están, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuáles son las funciones del riñón? Generar orina, bien. ¿Cuál otra?
limpiar la sangre, ¿cierto?, de los desechos nitrogenados, que son productos del metabolismo, como la urea, ¿ya? Y no se acumulen y no alcancen concentraciones que pueden ser tóxicas, ¿ya? Bien, y también, como les decía, retirar los excesos de la sustancia adquirida en la dieta que van a que van a superar las concentraciones adecuadas, como el sodio, electrolito, y entonces así mantener también que las concentraciones adecuadas, que no afecte la osmolaridad, ¿cierto? Y que también podamos mantener el pH, ¿ya? Tanto de la... Vamos a mantener el de la sangre. Muy bien, cuando hay una insuficiencia renal, ya cuando ya es gravísima, se pasa a la diálisis, ¿ya? Entonces, como saben, o yo creo que le han explicado, la unidad funcional del riñón van a ser los nefrones, van a haber van a haber millones de nefrones, ¿ya? Y que en conjunto y que a cada rato van a estar formando orina de forma independiente, ¿ya? Sabemos que el nefrón va a estar compuesto por una arteriola aferente, los capilares glomerulares, ¿cierto? La arteriola eferente, ¿cierto?, que sale del nefrón, los capilares peritubulares y las vénulas, ¿ya? Esos van a ser los componentes vasculares, y los componentes tubulares, vamos a tener la cápsula de Bowman, tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal, ¿cierto?, de la asa de Henle, y el tubo colector, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a ver lo que es la formación de la orina. Como muchos dijeron, era una de las funciones que tenía el riñón. Entonces, ¿cuál es la idea? La orina se va a formar por filtración de parte del plasma sanguíneo hacia los tubos. Entonces, desde la sangre, primero va a haber una filtración del plasma ya hacia el glomérulo, hacia la cápsula de Bowman, ¿ya? Y este líquido, este líquido va a ser filtrado, ¿cierto?, del plasma de la sangre hacia el glomérulo por las células que hay en el glomérulo y en la cápsula de Bowman, ¿ya? Estas células van a actuar como un colador, ¿ya? Por lo tanto, las partículas que quedan en la sangre no van a pasar solamente porque son muy grandes. Las más pequeñas van a poder pasar, ¿ya? Entonces, no es un proceso, no hay un tipo de selección, solamente no pasan las que son las moléculas que son grandes, ¿ya? Pasan solutos pequeños como por ejemplo glucosa, aminoácido y sodio, ¿ya? Pero impiden que pasen proteínas porque estas son muy grandes y no pueden pasar entre medio de las células de lo que son el glomérulo y también las células capilares sanguíneos, ¿ya? La concentración de solutos pequeños en el plasma, ¿ya? Y en este primer filtrado va a ser exactamente el mismo, ¿ya? Y la tasa de filtración, para que sepa, es de 180 litros diarios. Entonces, nosotros filtramos diariamente aproximadamente 180 litros de sangre, ¿ya? Porque va dando vuelta, ¿ya?, a cada rato. Ya va filtrando todo el rato. Pero la cantidad de orina que sale son 2 litros. Luego de la filtración que se produce en el glomérulo, vamos a pasar al tubo contorneado proximal y a la asa de Henle, donde vamos a tener el proceso de reabsorción, ¿ya? ¿Y qué significa la reabsorción? Es que de estos 180 litros que se filtran, ¿ya?, 178 litros de agua van a volver hacia la sangre, ¿ya? Entonces, la diferencia entre la cantidad filtrada y la cantidad que se excreta en la orina va a ser la cantidad reabsorbida en el túbulo contorneado proximal principalmente y en el asa de Henle, ¿ya? Entonces, la reabsorción, lo importante es que permite que la sangre recupere sustancias que no conviene eliminar o que las necesita, ¿ya? Y como les comenté, cierto que la filtración solo pasaban moléculas pequeñas, entonces no tenía como un método selectivo propiamente tal.
acá en la etapa en el proceso de reabsorción, sí va a involucrar mecanismos selectivos y de transporte, ¿ya? Que lo vamos a ver aquí. Entonces, en la etapa de reabsorción, donde pasan desde el filtrado que tenemos, ¿cierto? Desde dentro de los túbulos hacia la sangre, vamos a tener mecanismos selectivos, como les dije, por las células, ¿ya? Las células van a tener distintos canales, ¿cierto? Que van a devolver estos iones o estas partículas que son necesarias y que se filtraron hacia la sangre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en condiciones fisiológicas, o sea, en condiciones normales, sin ninguna enfermedad, se va a reabsorber el 99% de la sangre filtrada, casi el 99% del sodio filtrado también, el 100% de la glucosa y el 56% de la urea. Ya no se elimina toda la urea, a pesar de que es un elemento tóxico porque contribuye a la presión osmótica de la sangre, ¿ya? O sea, que nos ayuda a la osmolaridad, ¿ya? Vamos a devolvernos. Entonces, todas estas sustancias que se reabsorben nuevamente, ya obviamente no van a encontrarse en la orina. Entonces, si se hacen un examen de orina, van a ver que lo normal es que uno no secrete proteína o que no se encuentre glucosa en la orina, ya un porcentaje de sodio, ¿cierto? Urea también encontramos, ¿ya? Y después de la reabsorción vamos al proceso de secreción tubular, ¿ya? Y la secreción tubular se va a encontrar, o sea, este proceso se va a dar en el túbulo contorneado distal, ¿ya? De que también es un proceso activo y selectivo, como les dije ya, que consiste en el paso desde la sangre, ¿cierto?, hacia los capilares peritubulares, o sea, de la sangre de los capilares peritubulares hacia este túbulo contorneado distal, ¿ya? Para eliminarse mayor cantidad de las sustancias filtradas, porque hay sustancias, como les dije, que no podían pasar en la filtración por el porte, pero en el proceso de secreción, estas van a poder pasar en mayor cantidad, ¿ya? Este es el principal mecanismo para eliminar potasio y algunos protones, ¿ya? Y es muy importante mantener o que haya una adecuada secreción tubular porque vamos a mantener así el pH del plasma sanguíneo y también el de la orina, ¿ya? También es muy importante la secreción porque aquí desde los capilares peritubulares hacia el tubo contorneado distal, vamos a poder eliminar sustancias extrañas, ¿ya? Como son algunas drogas. También otros iones, como el ion de amonio, ya algunos fármacos también. Y posteriormente vamos a pasar al túbulo colector, ¿cierto? Y vamos a formar la orina. ¿Alguna duda? ¿Tan callados que están? ¿Están muy concentrados? ¿Muy difícil? ¿Se les quedó pegado? ¿Vamos bien? Ya, para formar la orina tenemos 3 procesos, ¿cierto? La filtración, la reabsorción y la secreción, ¿ya? La filtración es cuando va a pasar, se va a filtrar el plasma sanguíneo hacia el glomérulo, ¿ya? El glomérulo que era una parte del nefrón, ¿se acuerdan? Entonces, después de este filtrado, va a seguir su camino hacia el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle, donde va a haber reabsorción. ¿Y para qué nos ayuda la reabsorción? Para
recuperar todos los elementos que se filtraron y que nos sirven a nuestro organismo, ¿ya? Y posteriormente, cuando ya ha pasado la reabsorción, pasa al túbulo contorneado distal, ¿ya? Que desde la sangre nuevamente, desde los capilares peritubulares, van a pasar otras sustancias que no pudieron pasar en el filtrado porque eran muy grandes. Acuérdense que les dije que la reabsorción y la secreción eran procesos con mecanismos selectivos, o sea, tienen bombas, ¿ya? Que nos van a ayudar a que en el caso de la reabsorción salgan sustancias y en el caso de la secreción entre sustancias a todo lo que esté filtrado y posteriormente va a formar la orina. ¿Mejor? Si voy muy rápido, avisen, ¿ya? Entonces vamos a seguir, ¿ya? Otra de los procesos, ¿cierto?, que les dije que nos ayudaban a mantener esta homeostasis hidrosalina va a ser la regulación del volumen del líquido extracelular, ¿ya? Entonces, si tenemos la osmolaridad plasmática aumentada, es decir, tenemos una mayor concentración de solutos, ¿ya? Esta osmolaridad aumentada va a ser captada por los osmoreceptores que se encuentran en el hipotálamo. ¿Se acuerdan? Alguien preguntó si veíamos el hipotálamo. Aquí hay una función del hipotálamo, ¿ya? Estos osmoreceptores, que son receptores de la osmolaridad plasmática, ¿cierto?, van a estimular a otra neurona secretora, ¿ya?, para estimular la ADH, ¿ya? ¿Se acuerdan? ¿O alguien se acuerda qué parte de la hipófisis secretaba la ADH la semana pasada? ¿Alguien se acuerda de alguna de las dos partes que secretaba la ADH de la hipófisis? Bien, la neurohipófisis. Esa es la encargada de secretar la ADH. Entonces tenemos aumento de la osmolaridad, que lo captan los osmoreceptores que están en el hipotálamo. Estos osmoreceptores van a provocar una estimulación sobre la neurohipófisis, ¿ya?, y que va a llevar a la secreción de ADH, ¿ya? Y la ADH, ¿qué hace? Va de nuevo a estimular al hipotálamo, ya, para que nos dé la sensación de sed, y así tomar agua. Y al tomar agua vamos a tener un mayor volumen de líquido extracelular y va a disminuir la osmolaridad, no va a estar tan concentrado en soluto, ¿ya? Vamos a tener una vasoconstricción en el músculo de las arteriolas, ¿ya? Y así vamos a tener mayor cantidad de volumen y vamos a aumentar la reabsorción del agua en la permeabilidad tubular, como les había contado antes, ¿ya? Entonces, al aumentar o a tener una vasoconstricción de las arteriolas, ¿ya?, vamos a tener una mayor resistencia periférica y así va a aumentar la presión sanguínea, ¿ya? Y porque una de las cosas que pudo haber disminuido este volumen de líquido extracelular puede haber sido una baja de la presión sanguínea. Entonces la ADH va a provocar todo esto, ¿ya? Entonces provoca todo esto y así vamos a aumentar el volumen de líquido extracelular y va a estar regulado por una retroalimentación negativa, ¿ya? Entonces, como hay menor líquido extracelular, va a haber van a haber estímulos que nos van a dar sed, ¿cierto? Muertos de sed. Y nos va a llevar a tomar más agua y así aumentar el líquido extracelular. ¿Ya todo bien con la homeostasis hidrosalina?
Pregunten. ¿Alguna pregunta? Bueno, como siempre les he dicho, después pueden volver a repasar esta clase con algunos de los apuntes que tengan ustedes del colegio o que se consigan, ¿ya? Y si tienen alguna duda o no les calza la información, véanlo y postéenlo en el grupo en Facebook, así para que todos podamos aprender y así podamos tener algún debate de algunos temas, ¿cierto? Bueno, además yo les voy a subir el PowerPoint, ¿ya? Para que después lo puedan ver más detallado. Las guías que están en la página creo que solamente son de módulo común, si no me equivoco. Ya. Vamos a seguir entonces. Entonces, ¿cierto que otra de las variables que yo le había comentado al principio iba a ser la termorregulación? Entonces, a no ser de que estemos con fiebre ya, que nos sintamos realmente mal, la temperatura de todos los tejidos se va a mantener constante. Independiente de la temperatura ambiental, siempre se va a mantener constante y vamos a tener mecanismos que nos regulan eso, ¿ya? Esta regulación de la temperatura también va a estar dada por una retroalimentación negativa, un feedback negativo, ¿ya? Entonces, vamos a tener termorreceptores en la piel y también termorreceptores centrales. En los de la piel, estos van a pesquisar una menor temperatura de la piel y los centrales van a pesquisar una disminución de la temperatura en la sangre, ¿ya? Pero ambos van a ir hacia, o sea, los de la piel van a ir hacia la corteza y el hipotálamo y los de centrales, ya que están en el sistema nervioso, van a ir a dar señales al hipotálamo, ¿ya? Entonces, estas señales, ya que llegan, vamos a partir primero por el hipotálamo. ¿Qué va a provocar el hipotálamo? Vasoconstricción de las arteriolas cutáneas y una también contracción de los músculos de la piel, que nos va a dar la piloerección o, mejor dicha comúnmente, piel de gallina, ¿ya? Bien. También el hipotálamo va a estimular a la médula suprarrenal para que secrete adrenalina, que también nos va a ayudar con la vasoconstricción, ¿ya? Y tanto la corteza cerebral como el hipotálamo van a poder hacer, o sea, van a mandar respuestas para, primero, una respuesta inconsciente que van a ser los tiritones, esos que nos dan cuando tenemos mucho frío en invierno, ¿ya? Y salimos de súper desabrigados. Y una respuesta consciente que va a ser movernos a donde está la calefacción, donde está la estufa, donde está la fogata. Esas van a ser las dos respuestas que nos dan, ¿ya? El inconsciente por parte del hipotálamo y la consciente, que es la de movernos, ¿ya? Por la corteza cerebral. Entonces aquí es un buen ejemplo ya para ver cómo se coordina tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ahí, la vasoconstricción y la contracción de los músculos de la piel que nos da piloerección nos va a permitir que disminuya la pérdida de calor en el cuerpo, ¿ya? Como le dije, la adrenalina nos ayuda también a la vasoconstricción. Ya, vamos a seguir.
Ahora vamos a hablar sobre la regulación de la presión sanguínea, ¿ya? La presión sanguínea va a depender de estas tres variables, del gasto cardíaco, de la resistencia periférica, ¿ya? Y de la cantidad de agua en el líquido extracelular. ¿Alguien sabe lo que es el gasto cardíaco y la resistencia periférica? Los tiritones tienen que ver con la termorregulación, ¿ya? Además, los escalofríos después como que se os pone la piel de gallina, ¿o no? Y eso también es parte de la termorregulación. Y entonces alguien me puede decir, o sabe qué significa gasto cardíaco y resistencia periférica de las arterias, por supuesto. ¿No? ¿Nadie? Ya. Entonces, el gasto cardíaco va a ser la cantidad de sangre propulsada por cada ventrículo del corazón, ¿ya? Por minuto. Y la media son 5,5 litros por minuto, ¿ya? Aproximado, gasto cardíaco. Y la resistencia periférica va a ser la resistencia que ofrece el sistema vascular, excluido la circulación pulmonar, ¿ya? Al flujo de sangre, ¿ya? Y este mecanismo, los mecanismos que inducen a la vasoconstricción van a llevar a un aumento de la resistencia periférica total y los mecanismos que llevan, que producen vasodilatación van a llevar a un descenso de la resistencia periférica total, ¿ya? Entonces, y el factor principal primario de esta resistencia periférica, por lo tanto, va a ser el diámetro que tiene el vaso, ¿ya? Que va a depender de la musculatura propiamente tal de la pared de este vaso, ¿ya? Y la cantidad de agua del líquido extracelular. Entonces, cuando por ejemplo enfrentamos una situación de hemorragia, ¿cierto? Que perdemos mucha sangre, se va a hacer necesario estimular o ajustar todo lo que es la función cardiovascular, ¿ya? Porque vamos a perder sangre y vamos a necesitar reponer esta sangre, ¿ya? Función cardiovascular y renal. Entonces, para eso es necesario que se estimulen los varoreceptores, ¿ya? Que son receptores que van a pesquisar disminuciones de la presión sanguínea. O sea, estos varoreceptores van a estar siempre atentos a nuestra presión sanguínea, ¿ya? Y estos varoreceptores van a mandar mensajes al bulbo raquídeo, al riñón y a la neurohipófisis, ¿ya? Entonces, cuando un varoreceptor pesquisa una disminución de la presión arterial, dijimos primero bulbo raquídeo, ¿cierto? Ya, ¿y qué va a provocar? Va a ir a actuar al corazón, donde va a provocar un aumento de la fuerza de contracción del corazón, ¿cierto? Para que expulse más sangre con más fuerza y un aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, que expulse más, que haya mayor expulsión de sangre, que haya mayor expulsión de sangre, ¿cierto? Con mayor frecuencia de tiempo, ¿ya? Entonces que haya mayores latidos. Y va a ir a actuar a las arteriolas, ¿cierto? Que va a producir una vasoconstricción, ¿ya? Y esta vasoconstricción, ¿cierto? Que yo les dije que los mecanismos que producían vasoconstricción iba a aumentar la resistencia periférica de las arteriolas. Y entonces, como habíamos hablado antes, el aumento de la fuerza de contracción y el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Qué era el gasto cardíaco? Era la cantidad de sangre que se expulsaba por los ventrículos por minuto. Sí, por mayor cantidad de latidos. Eso es la frecuencia cardíaca. Ya, entonces tenemos por una parte lo que hace el bulbo raquídeo, ¿ya? Va a actuar sobre todo lo que es el corazón y el sistema vascular produciendo una vasoconstricción. Porque es cierto que yo le había dicho de qué dependía
la presión arterial, del gasto cardíaco, ¿cierto? Que está aumentable en este caso, de la resistencia periférica y de la cantidad de agua del líquido extracelular. Ya, entonces, por otra parte, vamos a tener lo que hace el riñón, ¿ya? Aquí pongan un poco atención porque es un poco enredado, ¿ya? Yo voy a tratar de explicárselo lo mejor posible. Tenemos una hormona, ¿ya? Que se llama renina. Entonces, los varios receptores van a dar señal al riñón para que secrete renina a la sangre, el riñón, ¿ya? Esta renina va a ir a actuar sobre el angiotensinógeno, que es el de allá, y lo va a transformar en angiotensina, ¿ya? Primero hay una angiotensina 1 y después una angiotensina 2, pero lo vamos a dejar como angiotensina, ¿ya? Que va a provocar una vasoconstricción, ¿ya? La angiotensina va a actuar sobre la corteza suprarrenal, ¿ya? Y este estímulo va a producir que la corteza suprarrenal produzca aldosterona, ¿ya? Y esta aldosterona sobre nuestra unión funcional del riñón, que era el nefrón, ¿ya? Va a actuar y nos va a permitir que aumente la reabsorción del sodio, ¿ya? ¿Entendido? ¿Hasta aquí? ¿Entendido? ¿Cómo se regula la presión sanguínea? ¿Quién entendió? ¿Nada? Lo del riñón. Ya. Entonces, de los varios receptores que les dije antes, que son los receptores que están encargados de monitorear monitorear nuestra presión sanguínea, ¿ya? Cuando ve una baja, va a mandar cierto mensaje al bulbo raquídeo, que eso ya está claro, y al riñón, ¿ya? En el riñón, ¿qué es lo que va a estimular? La secreción de renina. Es una hormona, ¿ya? Que esta hormona, ¿ya? Va a provocar que el angiotensinógeno, que es otra hormona del hígado, ya se transforme en angiotensina, ¿ya? Esta angiotensina va a provocar sobre la corteza suprarrenal, ya, la liberación de aldosterona. Y esta aldosterona de la corteza suprarrenal actúa sobre el nefrón del riñón, de los nefrones del riñón, ¿ya? Y lo que provoca va a ser el aumento de la reabsorción, ¿cierto? Porque teníamos 3 procesos en el riñón, ¿se acuerdan? Y uno era la reabsorción. Aumenta la reabsorción de sodio y de agua, ¿ya? Para así aumentar el líquido extracelular, ¿ya? ¿Mejor? ¿Bien? Entonces, este eje, por así decirlo, se llama el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Ya, ¿de qué dependía la presión sanguínea? Del gasto cardíaco, de la resistencia periférica y de la cantidad de agua del líquido extracelular. Ya, entonces mejor. Entonces, en algunas preguntas que yo he leído hablan del eje angiotensina aldosterona, que se refiere a este, ¿ya? Entonces, la renina permite que el angiotensinógeno se transforme en angiotensina. Esta angiotensina estimula la corteza suprarrenal para que produzca aldosterona y esta aldosterona actúa sobre los nefrones para que aumente la reabsorción de sodio y de agua, ¿ya? Esa es la función de la aldosterona, la reabsorción de sodio y agua, acuérdense. Seguimos entonces con lo que pasa en la neurohipófisis. Entonces, estos barroreceptores van a estimular a la neurohipófisis para que secreten ADH, ¿cierto? Que ya la hemos visto bastante. Y también va a actuar sobre el nefrón y también va a aumentar la permeabilidad al agua,
¿ya? Por lo tanto, y esta permeabilidad del agua se da porque aumenta la reabsorción de sodio, ¿cierto? Entonces, como vamos a tener más concentración de sodio, el agua se va a mover hacia el plasma sanguíneo, porque no podría haber una movilización de agua si no tendríamos esta mayor cantidad de solutos al otro lado, ¿ya? Como les expliqué al principio de la clase, que la importancia de la homeostasis hidrosalina del plasma sanguíneo. ¿Bien? ¿Claro con esto? ¿Con esta diapositiva podemos seguir? Ya, me alegro. Entonces, vamos a seguir con la siguiente. Teníamos aumento de gasto cardíaco y aumento de la resistencia periférica, ¿cierto? Por parte de todo lo que era el sistema cardiovascular. Teníamos un aumento de la reabsorción de sodio y un aumento de la permeabilidad del agua. O sea, teníamos que entraba sodio y agua hacia el plasma, ¿ya? Por una parte, el sodio y el agua van a aumentar, aumento de la reabsorción, ¿cierto? Como les dije, porque no puede haber un movimiento de agua si no hay, no existe un gradiente, ¿cierto? Osmótico que ayude a que se movilice el agua. Aumento de la reabsorción de agua, lo que provoca aumento del volumen extracelular. Y junto, este volumen de líquido extracelular, junto con la resistencia periférica y el gasto cardíaco, vamos a tener o va a permitir que nuestro organismo nos aumente la presión arterial, ¿ya? Entonces, aquí termina nuestra regulación, ¿ya? ¿Se entendió? ¿O muy rápido? ¿Están muy concentrados que están callados? ¿Están callados que están hoy día? Dígame, ¿qué duda tiene? Ya, pero el primer día de la semana no pueden estar tan poco activos. Dígame su duda. La hipertensión se da porque puede haber mayor resistencia periférica, ¿ya? Y un mayor gasto cardíaco. La hipertensión se produce por alteración del gasto cardíaco y la resistencia periférica, ¿ya? Por ejemplo, la gente que tiene enfermedades como aterosclerosis, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que las paredes de las arterias se ponen duras, porque estas tienen una grave elasticidad, ¿ya? Al ponerse más rígidas estas paredes, vamos a tener una mayor resistencia periférica. Y eso puede conllevar a una hipertensión. ¿Ya? ¿Bien? Vamos a seguir con la siguiente. Otra de las variables que vimos, como les mencioné al principio de la clase, va a ser la glicemia. ¿Ya? ¿Qué es la glicemia? La concentración de glucosa en la sangre, ¿cierto? Entonces, en una persona normal que no tiene ninguna alteración con respecto a esta sustancia, varía muy poco entre lo que es cuando uno come y el ayuno, ¿ya? Entonces, y esta está regulada también por retroalimentación negativa y
predominantemente por el sistema endocrino, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando comemos un pastel, ahora en el Día de la Madre, que supongo que comieron chocolates, pasteles y puras cosas ricas, ¿ya? Cuando tenemos un aumento de la glicemia, el páncreas, ya va a haber un estímulo para que el páncreas secrete insulina, ¿ya? Esta va a ser una hormona que va a estar dada por las células betas del páncreas, va a ser secretada por las células betas del páncreas. Y esta insulina va a ir a actuar sobre el hígado y sobre las células. ¿Y qué es lo que produce en el hígado? La conversión de esta glucosa, ya que se encuentra en la sangre, a glucógeno. Porque ustedes saben que, que las reservas de glucosa que nosotros ocupamos son en forma de glucógeno, ¿ya? Entonces, el hígado lo que hace va a ser transformar más glucosa en glucógeno, ya, para quitarla del plasma sanguíneo, del torrente sanguíneo, y por parte de la célula lo que va a hacer, la insulina va a estimular para que estas células capten más glucosa y que la ocupen, ¿ya? A ver qué dicen. Son por como la regulación de la presión y de la glicemia, ¿de qué son variables? La regulación tanto de la presión arterial como la glicemia es por retroalimentación negativa. No entiendo tu pregunta, si la puedes explicar mejor. Ya, de nuevo. Cuando comemos dulce y se nos aumenta la glicemia, ya vamos a mandar señales para que el páncreas, ya las células betas del páncreas, secreten insulina. Y esta insulina va a ir a actuar por una parte en el hígado para que haya una transformación de glucosa a glucógeno, ¿ya? Y por parte de la célula va a estimular a que estas células capten una mayor cantidad de glucosa. Porque yo les dije que de las variables fisiológicas que se deben mantener constantes, ya en lo que es la homeostasis teníamos la termorregulación, la glicemia, la presión arterial, la homeostasis hidrosalina de la sangre, eso. A eso me refería. Ya, entonces, por otra parte, cuando tenemos una hipoglicemia, ya cuando tenemos ayunos muy prolongados o hacemos gran esfuerzo físico, subimos un cerro y no hemos comido nada, se necesita que se secrete la hormona glucagón, que va a provocar lo contrario a esto, va a transformar el glucógeno en glucosa. ¿Ya? El glucógeno, que es la forma en que tenemos de reserva la glucosa, ya se va a transformar en glucosa para mandarla al torrente sanguíneo y así tengamos una reserva de energía. Sí, al revés. Eso es porque aquí estamos hablando de hiperglicemia y yo le acabo de dar un ejemplo de hipoglicemia. Bueno, tanto la hiperglicemia como la hipoglicemia son graves, más la hipoglicemia grave, ¿ya? Porque pueden llegar, una hipoglicemia grave puede causar hasta la muerte, ¿ya? ¿Bien? ¿Alguna duda? Sí, por eso se pueden desmayar. Obvio, si uno no come por mucho tiempo, va a tener una hipoglicemia. Ya cuando uno hace ayuno, ¿cierto? Que se siente más decaído, se le duele la cabeza, ¿ya? Tiene hambre, por supuesto. Por eso les dije que la hipoglicemia grave puede llegar a consecuencias mortales. Ya. Vamos a seguir. Ya, yo les había dado un recreo, pero queda muy poco tiempo. Así que decían ustedes, ¿están muy cansados
¿Les doy recreo o no les doy recreo? O lo acortamos 5 minutos. O continuamos, porque queda la última parte que es súper cortita. Ya. ¿Todos de acuerdo? Sigamos entonces, sin recreo. Sí, porque están muy concentrados hoy día. Ya. Ahora nos pasamos a otra parte, ¿ya? Vamos a hablar sobre el estrés nervioso, ¿ya? Según la OMS, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud, define como salud a un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿cierto? Entonces tenemos que sentirnos físicamente bien, estar bien mental y tener también un bienestar social, sentirnos como en nuestro ambiente, donde vivimos. ¿Ya? Entonces, aquí aquí llamamos estrés. ¿Ya? Llamamos estrés a la forma en que el organismo responde a una situación en que se ve amenazada su vida. Como por ejemplo, asalto, incendio, el terremoto, preparación para los exámenes, para la PSU, por ejemplo, accidente de tránsito, pérdida de un ser querido, ejercicio físico también muy intenso, infecciones también pueden provocar este estrés, ayuno prolongado, etcétera. Consumo de drogas, consumo de alcohol, todo lo que puede o que se sienta nuestro organismo amenazado lleva a una respuesta del estrés, ¿ya? Entonces, es importante entender que este estrés es un componente innato de los seres vivos, ¿ya? Entonces, es la forma en que el organismo va a responder y está relacionado a todas las situaciones fisiológicas que hablábamos anteriormente, ¿ya? Y es debido tanto a señales hormonales como nerviosas, ¿ya? Entonces es un componente innato, como dije, y las reacciones tienden a defender al organismo, ¿ya? Puede ser una reacción o la adaptación a este, ¿ya? Y con tal de mantenerse vivo, obviamente. Y es una coordinación, como ya le dije, del sistema neuronal, endocrino y también emocional, ¿ya? Y podemos definir estresor como cualquier cosa que el organismo sienta que esté amenazado. Ya, se dice cosa, ¿cierto? Porque aquí incluimos todo. Pueden ser estímulos tanto internos como externos, también amenazas, por ejemplo, de la integridad psíquica o estímulos que se capten inconscientemente y también inconsciente, de las dos, consciente e inconsciente. Entonces, muchas respuestas al estrés se desencadenan gracias a la actividad cerebral que no involucra la conciencia, ¿ya? Y aquí vamos a tener todo lo que está relacionado con la inconsciencia, va a ser el sistema límbico, ¿ya? No se lo tienen que aprender, pero es para que lo sepan, donde vamos a tener una de las estructuras, la amígdala, el hipocampo, ¿ya? Que son de las que vamos a ver. Entonces, ya, vamos a ver la amígdala, el hipocampo, que todo el sistema límbico de la inconsciencia, y lo que es la conciencia vamos a tenerla en la corteza cerebral, ¿ya? Para las señales que emitimos y que hacemos que comprendamos las situaciones va a ser la corteza cerebral, ¿ya? Sí, sí, el cortisol se libera por el estrés. Muy bien. Pero vamos a verlo ya un ejemplo más adelante. Entonces, el lado inconsciente se regula principalmente por el sistema límbico, porque la corteza también tiene algunas partes que pueda regular esta inconsciencia, ¿ya? Sigamos entonces. Ya, vamos a ver el estrés nervioso agudo y el estrés nervioso crónico, ¿ya? Se habla de estrés agudo cuando el organismo responde de manera inmediata e intensamente y permite hacer un esfuerzo físico extraordinario. Y este estrés vamos a llamarlo una respuesta de huida o lucha. O sea, aquí si nos enfrentamos a una de estas situaciones, vamos a decidir si luchamos o nos vamos corriendo, ¿ya?
y el organismo decide instantáneamente y sin conciencia de ello, ¿ya? Entonces aquí va a actuar el sistema simpático. ¿Alguien sabe algo sobre el sistema simpático? ¿Ha escuchado algo? Ya le suena. Porque el sistema nervioso está dividido en sistema parasimpático y sistema simpático. Y en todo lo que es el estrés y la huida y la lucha, vamos a tener el sistema simpático. ¿Sí es muy agradable el sistema simpático? Sí, parece que es súper amigable. Ya. Entonces, tenemos, si hay un estrés nervioso, alguien que nos apunta con una pistola, ya vamos a tener receptores que van a captar este estímulo, ¿ya? Y van a mandar impulsos sensoriales rápidos que van a ir a la amígdala y al hipocampo e impulsos sensoriales lentos que van a ir a la corteza cerebral, ¿ya? La amígdala y el hipocampo, como les decía, que estaban en el sistema límbico, eran parte o regulaban mayoritariamente la inconsciencia, ¿ya? Entonces, el hipocampo y la amígdala van a mandar... van a activar al hipotálamo y van a ir a las fibras del sistema nervioso simpático. Entonces, el hipotálamo va a llevar a la médula adrenal y va a secretar adrenalina, ¿ya? Porque la adrenalina se va a secretar en estas situaciones de estrés nervioso agudo. Y el sistema nervioso simpático, lo que nos va a dar va a ser, en el cerebro nos va a ayudar a la atención y estemos atentos a este estímulo de estrés. El corazón va a haber aumento del gasto cardíaco, o sea, pues nos va a latir más fuerte y va a haber una mayor cantidad de sangre que se expulsa para que llegue a todos los músculos, porque como es una respuesta de huida o lucha, tenemos que hacer algo y nuestros músculos no tienen que funcionar, no nos podemos quedar paralizados, ¿ya? Las arteriolas va a haber un aumento de la resistencia periférica y una redistribución del flujo. ¿Qué quiere decir eso? Que el flujo, como les dije anteriormente, se va a ir más a los músculos, ¿ya? Y va a haber una disminución en lo que son el sistema digestivo, ¿ya? En el intestino. En el hígado va a haber aumento de la glicemia porque vamos a necesitar más energía para correr o para luchar, y en los músculos vamos a tener un aumento de la fuerza de contracción, ¿ya? Por otro lado, los otros impulsos sensoriales, que van a ser más lentos, van a ir a la corteza cerebral, porque la corteza cerebral, cuando le llegan estos impulsos, va a procesar y va a tener una respuesta precisa. Pero cuando estamos en esta situación, se va al tiro hacia el sistema límbico y se salta lo otro y produce todo esto, ¿cierto? Y posteriormente, ¿cierto? Cuando no hacemos algo, corremos o nos asustamos, después paramos y pensamos y tenemos una respuesta más precisa y más consciente, ¿cierto? Bueno, y todo eso nos va a llevar a un esfuerzo muscular extraordinario y, como les dije anteriormente, la respuesta de huida o lucha. Ya, ¿claro? Bien, vamos a seguir porque nos queda poquito tiempo, ¿ya? Ya, entonces, ahora vamos a pasar a estrés crónico, ¿ya? El estrés crónico, sí, el miedo también puede llevar al estrés. Muy bien. Por eso pueden ser como estímulos internos, que me refería así como emocionales también, agudos, obviamente, porque el miedo nos asustan, ¿ya? A eso me refería. ¿Ya? El miedo también puede ser una forma de estrés agudo. Y el crónico, ¿cierto? Como dijeron, es el que se prolonga, ¿ya? Y puede ser por un hecho traumático, ¿cierto? O la mantención de estos estresores, ya que son de intensidad moderada. Y cuando ya permanece en el tiempo y ya no es una respuesta de adaptación o una respuesta inmediata, ¿cierto? Va a pasar a una enfermedad. ¿Y qué podemos ver en las personas que tienen estrés crónico?
irritabilidad, cansancio, dolores musculares como el bruxismo, ¿cierto? Cuando uno está estresado, aprieta los dientes, los rechina, ¿cierto? Después duele todos los músculos de la cara, ¿ya? También tenemos en los signos nerviosos más graves, no sé si más graves, porque yo creo que estamos estrés y tenemos una ansiedad, ¿cierto? Algunos comen mucho cuando están ansiosos, cuando estudian para una prueba súper difícil. También podemos llevar a ataques de pánico y también a la depresión, ¿ya? Por eso, el estrés sí puede llevar daños en el organismo, ¿ya? Dependiendo de la persona, eso sí. Porque puede, por ejemplo, cuando uno está muy estresado, por ejemplo, para una prueba, le puede doler mucho la guata, le puede salir úlceras gástricas, ¿ya? Pero eso depende de cada persona, ¿ya? Pero lo que yo voy es que, por ejemplo, uno de los más importantes es la ansiedad del estrés, ¿ya? ¿Y cómo prevenimos esto? Primero, una adecuada alimentación, ¿ya? Dormir. Para una prueba siempre es bueno dormir muchas horas, para tener un sueño reponedor y no estar en la prueba cansada y así podemos pensar mejor. Planificación de nuestro día. Si tenemos muchas cosas que hacer, dar tiempo, ver el tiempo que tenemos para estudiar, el tiempo que podemos descansar, ¿ya? El tiempo que tenemos para comer, ¿cierto? Pero que sean realistas, ¿ya? No decir que en 2 horas uno va a estudiar, va a salir a sacar el perro y, no sé, va a comer. ¿Ya? Ejercicio físico, que es muy importante, ¿ya? Y la relajación, algunos recomiendan todo lo que es ejercicios de respiraciones para relajarse y para poder enfrentarse a esta situación del estrés crónico, ¿ya? Esto es para el estrés crónico, porque no hay forma de prevención para el estrés agudo, porque nadie sabe cómo va a reaccionar si alguien te apunta con una pistola, o si te da vuelta, o si estás en el mar y llega una ola gigante y te da vuelta y te hunde, ¿ya? Nadie está preparado o nadie se previene en esas situaciones. Entonces, prevención de estrés es para el estrés crónico. Ya, terminamos la clase de hoy. Ojalá les haya gustado. Y cualquier duda que les surja, manden o postéenlo en el grupo de Facebook. ¿Ya? Yo voy a subir la clase pasada durante esta semana y esta también, ¿ya? Para que la vean, la estudien y cualquier duda la escriben, ¿ya? Para que podamos todos desarrollar las dudas, porque me gusta mucho eso que se puedan responder unos con otros, ¿ya? Y así todos aprendemos. Bueno, que tengan una linda semana, ¿ya? Que les vaya bien, estudien y también descansen. Los videos están en YouTube ya, por lo que tengo entendido, y están en la página de Puntaje Nacional. La próxima clase vamos a también ver lo que es el sistema nervioso, pero asociado a los músculos, ¿ya? Cómo se coordinan entre ellos. Bueno, ahora viene la clase de la profe Igna, así que los dejo. Chao.